por esta sección han desfilado artistas plásticos, actrices, actores, escritores, y hoy tenemos el gran honor de visitar a un ingeniero. Pero no crea usted que es cualquier ingeniero. Es un ingeniero que se ha dedicado a la instalación de estaciones de radio, aunque sus orígenes se remontan a algunos estudios de televisión. Ignacio Espinosa, muchísimas gracias por recibirnos en este espacio. Gracias por estar frente a las cámaras de Aprender a Envejecer. Y cuéntanos un poquito, yo ya dije que eres ingeniero en radiodifusión, ya dije que empezaste por la televisión, pero ¿por dónde quieres que empecemos nosotros? Primeramente, déjame agradecerte. Soy yo el agradecido de que Muchas tú estés gracias. aquí en presencia, en casa y entrevistándome. Muy bien. Te cuento, yo empecé muy jovencillo con la inquietud de abrir los radios y ver qué tenían adentro y demás, y luego fui a dar al taller de un tío mío. Ajá. Mi mamá me envió en las vacaciones para que no pensara yo cosas malas ni que estuviera de vago. Vete al taller con tu tío y ahí a ver qué aprendes. Ahí aprendí a limpiarlos, aprendí a desatornillarle las tapaderas de atrás y aprendí radiotécnica, al final de cuentas. Después estuve en la vocacional, estuve estudiando en una escuela particular de radio y televisión. Estudié todo un curso de un año de radio y otro curso de televisión. Todo esto nada más en la parte de receptores de radio, de radio y receptores de televisión. Y eso me mantuvo porque con eso compré libros, compré mis inscripciones, participé en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que es del Instituto Politécnico Nacional, que es de Secretaría de Educación Pública. Exactamente. Y que no le costó un solo centavo ni a mi padre y a mí, pues, mi transporte. Pero eso ya mi mamá todos mis salarios, todo lo que yo cobraba por hacer estos servicios, se los da los pocos pesos, 30 pesos, 40 pesos, le entregaba yo a mi mamá y me hacía mi costalito, ella ahí me lo guardaba. Y ahí te lo iba. Y el día que se me ofrecía comprar un aparatito, un multímetro, un probador de bulbos, porque entonces todos los radiodifusores y todos los radioreceptores y todas las televisiones tenían bulbos. Sí. Esa época me tocó a mí, había que quitarle los bulbos, había que meterlos a un probador, hacerles las pruebas y ver qué bulbo era el que falló, se le cambiaba y listo. A veces no era nada más de bulbos, los bulbos estaban bien, entonces a veces había otro tipo de reparaciones en donde ya le buscaba uno ya en el interior, lo que es todas las conexiones de adentro, se podía quemar una partícula, un diodo, un capacitor. No había transistores todavía. ¿Y cuándo defines que la ingeniería era el camino que ibas a seguir? Ya desde ahí, mi vocación ya está desde ahí, porque en casa, mi papá y mi mamá siempre estuvieron en casa. Mi papá era pues artesano, era sastre y trabajaba en casa. Y entonces juntos hacían ese trabajo de sastrería y mi mamá adicionalmente pues el trabajo de la cocina. Exacto. Atender a 5 hijos. Y entonces poquito de trabajo de tu mamá, poco de trabajo. Sí. Pero cuando fuimos creciendo pues nos fue involucrando a todas aquellas actividades que teníamos que ayudarle en casa. Barrer, trapear, lavar trastes, hacer escombrar, tender camas, etcétera. Entonces, esa fue también una actividad indistintamente para mis 3 hermanas mayores como para mi hermano y para mí, que aprendimos en casa gracias a mi mamá. Tú y yo nos conocemos en una etapa bellísima, en un espacio maravilloso. ¿Cómo llegas a Radio Educación? Pues al terminar yo mis estudios, en la última parte del año, del quinto año de la carrera de Ingeniería Electrónica y en Comunicaciones, me llamó la atención que en los estudios había unos auditorios en donde nos pasaban clases videograbadas. Pero los televisores, las pantallas que tenían ahí, tenían muchos problemas. Y ¿por qué está así? Me fui a averiguar quién producía estas clases. Ahí llegué pidiendo que me dejaran hacer algo por esas televisiones.
y encontré de director al ingeniero Alfredo Saloma. Él me recibió y me dijo, ¿cómo tú puedes arreglar? Sí, claro. Y ya me puse a arreglarlas. Y ya ese fue mi trabajo. Terminó ese sexenio para él, ahí Sí. se quedó sin empleo, pero inmediatamente llegó a la Dirección General de Educación Audiovisual, que es de la Secretaría de Educación Pública y que es donde tenían una estacioncita de radio que trabajaba 2 horas en la mañana y 2 horas en la noche. Ajá. A muy baja potencia. Se oía pues apenas así alrededor. A 2 cuadras, A 2 ¿no? calles es donde se oía esa estación. Ajá. XEEP, Radio Educación. Ajá. Y obviamente todo el equipo que tenía era viejísimo. Pues ahí llegué y me dijo él, vente para acá, aquí te damos trabajo, hay que renovar esa estación, vamos a buscar un ingeniero que lo sepa hacer. ¿Le entras? Sí, cómo no. Entonces buscaron a un ingeniero, encontraron a uno de Radio UNAM, justamente, Octavio Velázquez. Y hicieron una cita y me presentaron con él. Y me dijeron, mira, te presentamos al ingeniero Octavio Velázquez para que trabajes con él, aprendes con él, que te diga, que te deje instrucciones, no puede estar de fijo aquí con nosotros, pero nos va a asesorar para hacer nuevos estudios y para hacer una planta transmisora. Que tenemos había un transmisor que lo habían comprado años atrás de 50,000 watts de potencia, nuevecito, General Electric, canadiense. Y dice, por ahí hay un transmisor y hay una torre de 134 metros de altura en la bodega de la Secretaría de Gobernación. Entonces hay que rescatarla para empezar. Y eso es el trabajo que van a hacer. Tú le vas a ayudar al ingeniero Octavio Velázquez, que para eso se le contrató. Tú hiciste esa parte en radioeducación, pero has estado en otros estados, has estado en otros grupos, has instalado o colaborado en la instalación de otras estaciones de radio que forman la historia de la radio y de las telecomunicaciones en este país. A ojo de buen cubero, años y lugares. ¡Wow! A ver. Pues mira, inmediatamente... A ver cómo anda tu memoria. Inmediatamente después de Radio Educación, ¿sí? Empezó a llegar gente ahí y los primeros que llegaron fueron dos. Primerísimo fue Radio Universidad Veracruzana. Ajá. Tenían su estación de radio apagada, fue pionera de los años 30 y la tenían apagada en el Cerro del Macuitzepel, creo que era. ¿Luego? Y luego Campeche, la Casa de Cultura. También ahí era un proyecto absolutamente nuevo para la Casa de Cultura. ¿Después? Y después vino la radiodifusión privada. Y en intermedio por ahí, el Instituto Nacional Indigenista. El Instituto Nacional Indigenista, que es un proyecto precioso, me llevó a 6 comunidades indígenas: Tlapa, Guerrero, Tlaxiaco, Oaxaca, Cherán, Michoacán, Mérida, Yucatán, Huachochi, Chihuahua y Peto, Yucatán. No era Mérida, era Peto, Yucatán. ¿Cómo miras a la radio desde esta óptica? Desde la radio que has ido conociendo, instalando en diferentes partes de la República, ya fuera pública o ya fuera privada, eso te permite conocer, saber, entender, vivir a la radio en este país. ¿Qué me puedes decir de estas, como resumen de estas experiencias? Pues mira, la radio se vuelve una compañía para la gente. Eso lo he visto en la sierra de Chihuahua, en la parte plana, en la selva, digamos, de Yucatán, en la sierra, en la montaña que le llaman, en Tlapa. Sí. En Nacajuca, donde pues a veces las inundaciones, la gente vive entre la inundación y se tiene que esperar hasta que su casa se acabe el agua se acabe de filtrar y ya salgan a su casa. Entonces, y la radio siempre está en el auxilio de todos ellos, ya sea en ese tipo de emergencias o de compañía. O las voces que son una grata compañía en todos los lugares. Yo me he dado cuenta que se vuelven como intrusos en la casa, pero bienvenidos. Entrañables. Están ahí adentro de su casa y desde que amanece hasta que anochece
en esos lugares cuando llega la radio, Sí. los embeleza, los captura. Y esa es una fuerza que tiene la radio justamente. ¿Qué sigue en tu proyecto? Después de 50 años, ¿qué sigue? ¿Qué planes tienes? Pues los planes... Solo por hoy. Sí, fíjate, déjame decirte algo. Yo nunca he ido a buscar trabajo. Ajá, Nunca. Siempre han sido llamados. te invitan. Me dicen, oye, tengo este problema, ¿tú me puedes ayudar? Como el caso de Monitor. ¿Conoces a alguien que me ayude a resolver este problema? Pues sí, soy yo. Entonces, la verdad, he tenido esa gran fortuna de que me buscan. Y entonces, hoy, hasta el día de hoy, todavía me siguen buscando. Entonces, hago consultorías, me convertí en perito en telecomunicaciones, que significa hacer verificaciones oficiales para el instituto. Antes fue para la Secretaría de Comunicaciones, después fue para la Comisión Federal de Electricidad y hoy es para el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estoy registrado con ellos. El instituto tomó una actitud desde que se creó de certificarnos. Y la única manera de certificarnos encontró que no era que yo demostrara que tengo experiencia, que no era mi título profesional, sino que yo estuviera actualizado. Y entonces, pues resulta que yo me he actualizado toda mi vida por mi cuenta, porque por interés propio. El problema es nada más que tengamos una comprobación, sus probatorios famosos. ¿Qué significa? Que te tienes que examinar para que te califiquen y tengas una calificación aceptable, que es de 7.5 o de 75 puntos de 100. Los que fueran más, pues mejor, pero hay que certificarse. Y eso, pues sí, lo vimos bien, unos pocos, pero la gran mayoría no. De 200 que éramos, ya nomás quedamos 100. Se redujo notablemente por esta pequeña exigencia de comprobar tus conocimientos. Para el Instituto Federal de Telecomunicaciones era importante eso, lo estamos cumpliendo. Yo lo estoy cumpliendo. Ignacio Espinosa Abonza, muchísimas gracias por recibirnos, por tu generoso espacio aquí en tu casa. Nos volveremos a encontrar aquí en este espacio. Muchísimas gracias a usted también por su presencia.